Buenos días a todos. Bienvenidos a esta exposición sobre una de las historias nórdicas más famosas durante mucho tiempo y en la actualidad, la visión de Tundal. Por favor, tengan presente esta palabra durante todo el recorrido y pregúntense ustedes mismos qué es una visión para ustedes. Sin más preámbulos, comenzamos. El origen de este texto medieval popular es la Edad Media. Fue muy famoso durante 3 siglos aproximadamente. Este se desprende del texto original Tractatus, que viene del latín tratado. Escrito por el monje benedictino itinerante irlandés llamado Marcus, gracias a la abadesa Gisela, quien ordenó una traducción del texto al idioma alemán, a un sacerdote de nombre Albert. Se sabe que este texto tiene como fecha de composición en torno a 1149 y a partir de allí fue traducido a todas las lenguas europeas. Este texto es una visión del cielo, el infierno y el purgatorio para la visión nórdica. Algunas de las características de esta historia son: este texto se cita en dos tipos de meditación, una de horror y otra de esperanza. Es algo muy propio en el marco de la espiritualidad cisterciense o nórdica, y los pasos van del tormento a la desesperanza. 2. Es quizás la visión nórdica, y se entiende por visión nórdica, cosmológica, escandinava, aquellas creencias mitológicas que tenían los pueblos nórdicos sobre el origen y evolución de las almas en el universo. Siendo así, esto nos remonta en este texto a conocer la suerte de las almas después de la muerte. ¿Qué ocurre con ellas en la otra vida? 3. Se utiliza un recurso literario muy importante que es la analogía, además de elementos paradigmáticos conceptuales que se conocen como topoi, que son aquellos que hacen parte de otras historias, los elementos que hacen parte de historias similares o diferentes a estas, tales como, por mencionar algunas, la visión de Diltren, la versión del manuscrito de Abocage, la versión de Hellinan, y esta última parece haber sido la fuente principal que inspiró la versión de Tundal de la obra Speculum Historiale, otro texto de la visión de Furseus y el Apocalipsis de San Pablo, por mencionar casi todos los textos que se refieren a este tipo de cosas. Continuamos. Ustedes preguntarán, bueno, muchos datos interesantes, muchas cosas bonitas, hablamos de recursos literarios, pero ¿cuál es la historia de Tundal? A continuación les voy a contar un breve resumen. Bueno, la historia de Tundal es un protagonista que se nos presenta como un pecador que ha faltado a los 8 pecados capitales. Entonces, estarán diciendo 8, no son 7. Bueno, para la tradición irlandesa, la traición es otro pecado. Entonces tenemos la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza y por último la traición. Entonces, continuando con la historia, Tundal es invitado a cenar por un vecino y en la mitad de esa cena Tundal sufre un ataque y se muere. Su alma sale del cuerpo y viaja a un sombrío y oscuro lugar. Como se nos ha enseñado o la cultura popular dice, la religiosidad, a todos cuando nacemos se nos asigna un ángel guardián. El ángel guardián de Tundal aparece. Entonces lo acusa de no haberle prestado la debida atención
en vida, cuando éste estaba más centrado en los placeres materiales y carnales, en hacer el mal a los demás, que en preparar su alma para gozar del cielo tras su muerte, a través de la caridad, las oraciones y entre otras cosas. Tundal admite su culpabilidad y comienza un largo y complicado periplo a través del purgatorio. Ese periplo, en muchas versiones, se conoce como los 10 pasos. Para esta exposición me quise centrar en la versión inglesa y en los 10 pasos de ella. Continuamos. Bueno, los 10 pasos en esta versión inglesa, que es la que se encuentra en el manuscrito de Advocate, es la experiencia de Tundal, que tiene lugar en 10 secciones, 7 gaudias o gozos y un reverso anime, que es un apartado en el cual se encuentra cómo el alma de Tundal regresa finalmente a su cuerpo para permitirle referir a sus convecinos su experiencia tras la muerte, reformarse moralmente y advertirlos de que no sigan el camino de la maldad para evitar morar en el infierno para toda la eternidad. Entonces, en el primer paso, Tundal contempla a los terribles demonios por primera vez, ese encuentro con el infierno y todas las cosas horrorosas que hay allí, y se enfrenta a su primera experiencia de dolor física y psicológica. En el segundo paso, las almas de los que fueron asesinos en vida son atormentadas en el fuego de una fosa pestilente. En el tercer paso, los ladrones y estafadores expían sus culpas en el fuego y en el hielo. En el cuarto paso, los soberbios purgan sus pecados en una fosa de fuego y azufre, por encima de la cual cuelga un puente estrecho. En el quinto paso, y como ya nos estamos dando cuenta, según los pecados o las cosas que cometemos, el mal que cometemos, es como se va juzgando en esa historia a los hombres. Entonces, en el quinto, los codiciosos y los avariciosos están condenados a entrar al estómago de Acheron con el fin de recibir tormento con fuego y hielo. En el sexto paso, los ladrones, y en especial los sacrilegios y blasfemos, reciben un castigo en un lago repleto de bestias. En los siguientes pasos, que son del séptimo, nos devolvemos un poco, del séptimo al décimo, sucede lo siguiente. Los que han cometido pecado, séptimo, de lujuria son ajusticiados por un enorme horno en el cual son dispuestos. En el octavo, los clérigos, religiosos y demás que cometieron el pecado de la lujuria y envidia son engullidos por una enorme bestia e infectados de ponzoñosas serpientes, alimañas que entran y salen de sus cuerpos. En el noveno paso, octavo, noveno y décimo, se encuentra cómo los pecadores que han cometido diferentes pecados deben ser atormentados en la forja de Vulcano. En ella los pecadores son zarandeados por herreros infernales que los golpean con martillos. Entre el último paso se dedica a la destrucción del infierno y del mismo Satán. Entonces ahí tenemos como Tundal pasa por diferentes estados y tormentos del purgatorio. Las almas no han sido juzgadas aún, aquellas almas que no han sido juzgadas aún, simplemente tratan de purgar sus culpas y pecados hasta el día del juicio final, día en el que se decidirá si van al cielo o al infierno. Sería como una especie de limbo. En el décimo paso se describe el infierno y a las almas que ya han sido condenadas a morar en él por toda la eternidad debido a los terribles pecados cometidos. Aquí podría culminar el poema, sin embargo, esta historia. Sin embargo, Marcus trata de mostrar los mundos mejores en los cuales los 7 gaudios o gozos son aquellos donde se muestra esta parte. Tras la atmósfera del clima ascendente de los 10 pasos hacia Satán y el mundo infernal, Marcus nos presenta en los primeros 2 gaudios un purgatorio menos horrendo. A continuación les voy a explicar los gaudios.
En estos gadios podemos ver en el primero, no hallamos almas que se encuentren en un lugar más tolerante que en los pasos anteriores, a pesar de que padecen hambre y sed. Estas almas están destinadas a alcanzar la salvación, pero hasta que eso ocurra, estas no están exentas de sufrir dolor. En el segundo, Tundar reconoce a los reyes irlandeses. En el tercero al sexto muestran una serie de lugares muy bellos decorados de una manera elegante y en los que habitan las almas justas y virtuosas, incluyendo los casados, honestos, mártires, vírgenes, clérigos virtuosos y aquellos que han fundado y apoyado iglesias y órdenes religiosas. En el séptimo es dedicado a una visión del cielo donde el ángel y Tundal suben a la cima de una muralla más suntuosa hecha con gemas preciosas y cubierta de oro, desde donde pueden contemplar toda la creación hecha por Dios, la tierra, el purgatorio, el cielo. Y Tundal contempla las 9 órdenes angelicales que alaban a Dios por toda la eternidad y a la mismísima Trinidad. Allí se encuentra con San Rudán, el santo patrón de la Londra, y a San Patricio, patriarca de la Iglesia Católica Irlandesa. Finalmente, para ya concluir esta historia, el alma de Tundal regresa a su cuerpo para vivir conforme a los principios de su experiencia, y en el texto se dan cita a 2 tipos de meditación, como ya les he contado, y los Gaudia van del sufrimiento moderado a la felicidad suprema. De este modo, el autor, Marcus, provoca 2 situaciones de clímax que, lejos de producir disparidad formal y estilística, se alternan entre ambos sucesos. Bueno, también les cuento que la idea es provocar el espanto del lector a través de una catarsis muy bien elaborada por elementos y componentes muy bien pensados, pero al mismo tiempo ofrecerle la esperanza del perdón y la misericordia divina, si éste se arrepiente. Algunas cosas para destacar de esta historia rápidamente son aquellos mensajes o enseñanzas, cual fábula nos deja una enseñanza. Entonces, esto está dividido de esta manera. El mensaje doctrinal o religioso, que son las directrices escatológicas que tienen como finalidad ayudar al alma pertinente a limitar su estancia en el purgatorio por medio de oraciones, evitando la condena del infierno. El mensaje profético, que es implícito y que apunta a la condena moral de la humanidad si ésta no cambia sus comportamientos o costumbres, y se debe someter a la voluntad de Dios acatando sus mandamientos. El mensaje apologético, que es la necesidad de un modo de vida cristiano que va acorde a las enseñanzas de Cristo una vez llegado a la tierra. El mensaje de denuncia, que es la presencia de una muy marcada estratificación social que permite la declaración y la determinación de quienes van al cielo o al infierno y quienes sufren los castigos más dolorosos y por qué razón. El mensaje de esperanza y salvación, que nos cuenta que a pesar de la crudeza que se presentan los hechos a los que son sometidos los pecadores en el infierno y el purgatorio, la tendencia se presenta más hacia el hecho de moralizar y educar que condenar y juzgar. Y por último, el mensaje de advertencia, que en comunión con la visión moralizadora del texto, se presenta y dicta un mensaje de advertencia sobre la consecuencia de los actos cometidos. Desviarse del camino del bien es ir hacia el pecado mortal y condena al infierno directo. Eso queda clarísimo en este último mensaje. Bueno, con esto finalizamos esta breve explicación de esta historia llamada La visión de Tundal. Espero que hayan entendido y les haya gustado mucho, hayan hecho las actividades que les entendí, y les dejo esta pregunta para que hagan una reflexión sobre ella. ¿Cuál es el objetivo de Dios al juzgar el alma de una persona?
Muchas gracias. Adiós.